¿Qué podríamos hacer los ciudadanos mexicanos para apoyar a Xóchitl Gálvez? Mira, yo vivo un dilema grande. Me gusta, lo he dicho, la postura de Xóchitl Gálvez, me gusta lo que hizo cuando estaba a cargo de pueblos indígenas, aunque fuera con Fox. Me gusta su sinceridad y su aparente honestidad y el hecho de que no se le ha demostrado un solo caso de corrupción, aunque la llamen corrupta a los amloteros todos los días. Llaman corruptos a todos, menos a los corruptos de su lado. No sé, Pío López Obrador y la prima y Ackerman y los de la jornada y toda esta banda que chupa del presupuesto con ganas. No, ellos no. Ya me perdí. No sé qué decía yo. Entonces, tengo cierta simpatía por Xóchitl, pero me preocupan dos cosas. Me preocupa que esté haciendo las cuentas de la lechera, con ese presupuesto que presentó ayer, que me dejó absolutamente impresionado. Y dos, no me gustan sus aliados, porque sus aliados van a pedir cuotas de poder dentro de su eventual gobierno. Van a pedir secretarías, van a pedir subsecretarías, van a pedir instituciones en las cuales van a ser los mismos que han sido siempre, los corruptos con la visión patrimonialista del poder del PRI y el PAN, sobre todo del PRI, pero que el PRI, el PAN y el PRD copiaron directamente y sin de mayor interés por el bienestar de la gran mayoría de la población mexicana. Entonces, en ese marco, lo que pueden hacer los mexicanos es apoyarla pidiéndole que se aleje de los sectores más reaccionarios del pripanismo de siempre y que se acerque para la configuración de un posible gobierno a personas de la sociedad civil destacadas y con capacidad, que las hay y muchas, que no han participado ni en el PRI ni en el PAN, por lo menos no han participado como beneficiarios de la corrupción, porque bueno, hay científicos que han trabajado evidentemente en instituciones gubernamentales, pero eso no quiere decir que sean corruptos, diga lo que diga López Obrador. Científicos, técnicos, ingenieros, economistas, administradores de todo tipo, que pueden hacer un gran papel y que no tienen el condicionamiento político de los grupos políticos del pasado de siempre. Si se consiguiera un compromiso de Xóchitl Gálvez de acercarse a elementos de la sociedad civil para la conformación de un eventual gobierno y que no se convierta en una agencia de colocaciones de los pripanistas que actualmente están en desgracia porque no están en Morena, creo que sería mucho para que más gente estuviera dispuesta a darle su voto a Xóchitl Gálvez, e incluso hasta yo. En las condiciones actuales no lo veo.